En Valladolid, entre el año 1550 y 1551, durante el reinado de Carlos I y en plena expansión española por América, se produce un debate entre el dominico e historiador Fray Bartolomé de las Casas y el jurista, teólogo y traductor Ginés de Sepúlveda, en el que se discutió si era o no era justo hacer la guerra a los pobladores naturales de las Indias. Esta discusión se conoce como la controversia de Valladolid. Vamos a ver de qué trata. Para ponernos en antecedentes, tenemos que tener en cuenta que el Papa Alejandro VI, en 1493, había legitimado a España, mediante diferentes bulas, para apropiarse de los territorios conquistados, estableciendo incluso las líneas de demarcación y de propiedad de la corona española en el nuevo continente. Pero ni siquiera estos salvoconductos papales lograron apaciguar la polémica sobre la pertinencia de la conquista en los términos en los que se estaba produciendo. La crítica estuvo presente desde el primer momento y vivió un punto de inflexión cuando el dominico y misionero Fray Antón de Montesinos pronunció su famoso sermón de Navidad en la isla de la Española en 1511. En ese sermón se criticaba la crueldad y la falta de humanidad de los conquistadores con los habitantes de las Indias. Como consecuencia de esta reivindicación, Fernando el Católico convocó a un conjunto de teólogos y expertos juristas en la denominada Junta de Burgos. De las deliberaciones de la Junta, salieron las leyes de Burgos de 1512, que constituyeron los pilares de un nuevo cuerpo legislativo en apoyo a los indígenas y que es considerado como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Sin embargo, el conflicto no se resolvió con estas leyes y la polémica siguió siendo tan intensa que el emperador y rey de España, Carlos I, ordenó en abril de 1550 la suspensión de todas las conquistas en el Nuevo Mundo hasta que una nueva junta, dictaminase sobre la justicia o injusticia de la colonización americana. Aquí es donde entran en acción Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Se les emplaza en Valladolid para exponer sus postulados ante una junta de teólogos y juristas también y ante el todopoderoso Real y Supremo Consejo de las Indias, la institución más importante en lo relativo a la administración del Nuevo Mundo. El dilema, más allá del método de la conquista o del uso de la fuerza, era otro. El dilema tenía que ver con la resolución de una pregunta clave. ¿Son los habitantes de las Indias seres humanos como nosotros? Más allá de las diferencias que luego veremos, es importante destacar que ambos, Sepúlveda y las Casas, coinciden en algunos planteamientos. Tanto uno como otro reniegan de la guerra como método de actuación, por considerarla una fuente de perdición y de desgracia. En cuanto a la guerra justa, ambos coinciden al afirmar que solo puede declararla el soberano legítimo, y únicamente cuando se den las circunstancias apropiadas. También están de acuerdo en que una vez que se ha iniciado la guerra, se debe guardar moderación y se debe respetar a los inocentes, conservando una serie muy estricta de limitaciones. Para ambos, la guerra total, la que no respeta a los inocentes, es un mal gravísimo. Tanto Sepúlveda como las Casas también critican con dureza la crueldad y la avaricia de los conquistadores. Pero vayamos a los puntos a los que los diferencian y que son motivo de la controversia. Ante la pregunta ¿qué causas justifican la guerra?, Sepúlveda ofrece 4 causas que serán discutidas por las Casas y que pasaremos a ver cuáles son. Sepúlveda categoriza a los habitantes de las Indias como bárbaros, y por serlo dirá que es legítimo, siguiendo a Aristóteles, que sean dominados por las armas. Sin embargo, las Casas deshabilitan ese pensamiento recurriendo también a Aristóteles y a Santo Tomás. Las Casas quiere desautorizar a Sepúlveda por su concepción generalizadora de los habitantes de las Indias y para ello recurre a las 4 categorías que Santo Tomás utiliza para categorizar los bárbaros. Serán bárbaros los atroces, los que carecen de un idioma para expresar su pensamiento, los incapaces de gobernarse a sí mismos mediante leyes y los que no conocen a Cristo. ¿A qué categoría pertenecen los indios?, pregunta las Casas. Pues Sepúlveda afirma que los habitantes de las Indias pertenecen a la 3ª categoría de bárbaros, a los incapaces de gobernarse, pero las Casas lo niega y sostiene que, aunque existieran esas coincidencias con la definición, no estaría justificado en ningún caso aplicar la violencia contra ellos.
De incluirlos en alguna categoría, las casas únicamente consienten incluirlos en la última, la de los no cristianos, pero indican muy claramente que por eso mismo, por no ser cristianos, deben ser tratados y atraídos al cristianismo con caridad. La segunda y la tercera causa se pueden tratar agrupadas, porque así las abordan Sepúlveda y Las Casas en su argumentación. Para Sepúlveda es una obligación natural y justa, un mandato divino hacer la guerra a quienes dan muerte a personas inocentes, y como, según él, los habitantes de las Indias someten a sacrificios a personas inocentes, la guerra contra ellos está justificada. Para Las Casas, sin embargo, tal guerra sería justa en todo caso si quien la promoviera, el Papa o los príncipes cristianos, tuviera jurisdicción en aquellos pueblos. Pero como no es así, como no se da esa circunstancia, la guerra en todo caso es injusta. Las Casas asegura que la única guerra justa que puede promover un príncipe cristiano es la que se hace para responder a una ofensa cometida contra los pueblos cristianos. Sin embargo, ni los indios conocieron el cristianismo antes de llegar los españoles, ni estos hicieron ningún daño a los cristianos, por lo tanto no hay justificación que valga para someterlos por la violencia. Lo deja claro en la siguiente cita. Si se encuentran infieles que sacrifican niños para inmolarlos a los dioses o para comérselos, aunque a la Iglesia corresponda poner remedio para suprimir este mal, no siempre se les ha de hacer la guerra, sino que anteriormente se debe ponderar mucho la cuestión. No vaya a ser que para impedir la muerte de unos cuantos inocentes sacrifiquemos una innumerable multitud de hombres sin que éstos lo merezcan. Hay que tener presente que Sepúlveda no defiende la conversión forzosa de los indios, ni la obligación de creer o ser bautizado, pero atentos a la sutileza, como la predicación del Evangelio es un deber, si se ofrece oposición a la predicación, no queda más remedio que aplicar el uso legítimo de las armas. La posición de Las Casas es demoledora y por la elegancia de su prosa y su ironía creo que vale la pena acudir a la cita directamente. Este es el caso de los indios, quienes mataron a algunos predicadores no precisamente por el hecho de ser predicadores, sino porque tanto aquellos como todos sus territorios de las Indias fueron objeto por parte de los españoles de toda clase de malos tratos. Tiene resabios de miserable ignorancia la afirmación de que los indios pueden ser perseguidos con la guerra, aunque matasen a 200.000 predicadores y al propio apóstol San Pablo y demás discípulos de Cristo que los evangelizase. Una guerra tal sería propia de fiera barbarie, y los indios que hacen la guerra a los españoles, por hacerla, deberían ser honrados con las más exquisitas alabanzas por los más prudentes filósofos. Desde nuestra perspectiva de hoy sorprende que en la católica España del siglo XVI se pudiese llegar a escribir y decir estas cosas. Pero, ¿cuál fue el resultado de la disputa de Valladolid? Pues resultó que Sepúlveda se convirtió en una especie de héroe de los conquistadores y de todos aquellos que querían hacer la guerra contra los indios. Sin embargo, su doctrina no triunfó, tampoco sus libros, ni sus apologías, es decir, sus escritos de defensa, que no pudieron publicarse durante su vida. También se prohibieron sus libros anteriores y se ordenó en las Indias que sus libros fuesen sacados de la circulación. En cambio, Las Casas publicó en 1552, solo un año después de la controversia, su versión de las Conversaciones de Valladolid y la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde exponía los excesos y crímenes de los conquistadores, aunque para algunos su forma de describir el comportamiento de los conquistadores era exagerada y no se correspondía con la realidad. Las Casas siguió escribiendo y opinando libremente sobre el tema hasta su muerte. La verdad es que las conquistas no se interrumpieron después de la controversia, ni se logró tampoco resolver el problema de la guerra justa en las Indias, aunque en un momento en el que muchos, una gran mayoría, dudaba de la humanidad de los habitantes de las Indias, el alegato de Bartolomé de Las Casas se convirtió en el testimonio de una iluminadora y poderosa creencia. La creencia en que todas las gentes del mundo son hombres y no bestias ni esclavos por naturaleza. La creencia en que todas las personas tienen el derecho a gozar de su libertad política y a ser respetados en su dignidad humana.